Porque la Gospa nos habla hoy en día de cruces despedazadas que debemos recoger. Hay rosas para la Gospa. Muchos nos han preguntado sobre el sentido de la frase. Los invito, hijos míos, a mirar bien los signos de los tiempos, a recoger las cruces despedazadas y a ser apóstoles de la revelación. Miriana pidió que recoger las cruces despedazadas estuviera entre comillas, lo que significa que la Virgen hace referencia a otra realidad previa ya conocida. Podemos encontrarle una explicación en las apariciones que tuvo Bruno Cornacciola en 1947 en Tre Fontane, en la periferia de Roma, donde San Pablo fuera decapitado. Remontémonos a 1947. Bruno Cornacciola nace el 9 de mayo de 1913, en Porta Metronia, Roma. El ambiente en que vivía con sus padres y 4 hermanos era de muy mal ejemplo y de una pobreza miserable. Su padre era alcohólico y pasaba temporadas en la cárcel. Su madre lavaba ropa para sostener su familia, pero algunas veces seguía la misma conducta que su esposo. Bruno tuvo muy poca instrucción académica, únicamente la enseñanza elemental. A los 14 años hizo su primera comunión, pero luego de recibirla cayó por muy mal camino. Años más tarde, el 7 de mayo de 1936, contrajo matrimonio con Yolanda Logato, por la Iglesia Católica. Poco después de su boda, estando ya en el Partido de Acción Izquierda, sus amigos le convencieron que fuese a luchar en la Guerra Civil de España, de 1936 a 1939, al lado de los rojos, comunistas. Atrás quedó su esposa Yolanda, que estaba próxima a dar a luz. Bruno fue a parar a Zaragoza, España. Los rojos estaban encendidos de odio contra la Iglesia y la perseguían brutalmente. Allí conoció a un alemán protestante quien empezó a instruirle. Este lo puso en contra de la Virgen, de la Eucaristía, y creó en él un odio férreo a la Iglesia Católica y al Santo Padre. Le decía que el Papa era la bestia del Apocalipsis y también le inculcó odio hacia los sacerdotes, religiosos y religiosas, y llegó a tener un odio tan grande hacia todo lo que era la Iglesia Católica, que cuando terminó la Guerra de España se dirigió a Roma, y con la intención de matar al Santo Padre, compró un puñal y grabó sobre él, «Muerte al Papa». Papa Pío Ordinal Masci, y al regresar a su casa no tenía deseos de ver a su esposa ni a su niña, a la que aún no conocía. Cegado por su odio contra la Iglesia, lo único que deseaba era decirle a su esposa que debía repudiar a la Iglesia Católica. Su esposa no se dejaba convencer y eso provocaba que Bruno la maltratase. Llegó un tiempo de tantos abusos que finalmente Yolanda accedió al cambio de religión, pero antes le hizo prometer que comulgaría con ella los 9 primeros viernes de mes, a lo cual él accedió. Terminados los 9 primeros viernes se hicieron adventistas. Él mantenía el hogar como tranviario. En abril del año 1947, Bruno tenía 34 años. Los superiores de la Asociación de la Juventud Misionera de Lacio informaron que todos los líderes debían prepararse porque iban a tener una audiencia pública. Bruno, siendo uno de los líderes, le tocaba hacer su presentación el 13 de abril. Así que el sábado 12 de abril, decidió llevar a su familia a un campo donde le permitiría estudiar la Biblia y para que los niños pudieran jugar. Su esposa se había quedado en casa pues estaba esperando otro hijo. De camino decidió quedarse en un campo aledaño a la abadía de Tre Fontane, iglesia sobre el lugar donde fue decapitado San Pablo y, donde según la tradición, al caer la cabeza al suelo rebotó 3 veces en el suelo e hizo 3 fuentes. Al bajar del autobús buscó un lugar para que jugasen los niños mientras él se asentó a la sombra de un eucaliptus, para preparar su discurso para el día siguiente. Mientras sus 3 hijos, Juan Franco, Carlo e Isla, de 4, 7 y 10 años respectivamente, juegan a la pelota. Bruno busca en la Biblia de los protestantes pruebas que confirmen la parte de su conferencia que piensa dedicar a rebatir los dogmas referidos a la Madre de Jesús. Son las 3:30 de la tarde. Los niños, que han perdido el balón y no consiguen encontrarlo, recurren al padre. Bruno interrumpe sus anotaciones, deja el cuaderno de los apuntes en el suelo bajo el eucalipto, y va a ayudar a sus hijos. El cuaderno quedará en el suelo. Encontrada la pelota se puso a jugar con ellos y en uno de los tiros que hizo, la pelota extrañamente se elevó alto y desapareció. Antes de salir a buscarla, encargó a Carlos que recogiera todo. La niña fue a recoger flores para su mamá y a Juan Franco, el más pequeño, lo dejó sentado.
Cada cierto tiempo gritaba para ver si Juan Franco todavía estaba a donde lo había dejado. A la cuarta vez el niño no respondió, entonces salió a buscarlo y lo encontró de rodillas con las manitas juntas y con sus ojos fijos en la gruta. Sonreía y como que conversaba. Entonces se acercó y oyó que decía, «Bella señora, le habló, pero el niño no reaccionó. Buscó a Isla. Y al llegar ella junto a la gruta cayó también de rodillas con las manos juntas y exclamó, «Bella señora, bella señora». Él se enojó pensando que se trataba de una broma. Llamó a Carlos y él, al llegar junto a la gruta, cayó de rodillas también y exclamó lo mismo. Pensando que se trataba de un juego, trató de levantarlos, pero no podía porque estaban muy pesados. Aterrado levantó sus ojos al cielo y gritó, «Dios mío, sálvanos». Apenas pronunció ese grito, todo en su alrededor se volvió oscuro y sintió un dolor agudo en sus ojos. Luego 2 manos blancas se apoyaron sobre sus ojos quitando de ellos como un velo. Cayó de rodillas y una luz muy grande iluminó la gruta y luego se formó la figura de una mujer de apariencia humana, vestida con una túnica blanca y ceñida en la cintura con un cinto rozado. Los cabellos eran negros y ligeramente recogidos por una cinta verde esmeralda que llegaba al igual que la túnica, hasta los pies descalzos. En su mano derecha sostenía un libro de pasta color ceniza, el libro de la Revelación, la Biblia. La Virgen extendió el brazo izquierdo y le mostró una sotana negra y un crucifijo roto, los mismos que él un día había roto. Y con una voz muy dulce le dijo, «Soy la que está en la Trinidad Divina. Soy la Virgen de la Revelación. Tú me has perseguido, ya basta. Entra en el redil. El juramento de Dios es santo. Los 9 viernes que hiciste antes de entrar en el redil de la mentira son los que te han salvado. Obedece a la autoridad del Santo Padre». Bruno contaba que la Virgen hizo un gesto con su brazo derecho, señalando el piso con su dedo índice, y él vio que a sus pies había una cruz rota, un trozo de tela negra y una sotana tirada en el suelo. La Virgen le dijo entonces, «La Iglesia será perseguida, quebrada. Este es el signo que mis hijos dejarán de llevar. Tú, sé fuerte en la fe». Con la palabra hijos María hace referencia a los miembros del clero. Luego la Virgen le reveló lo que sucedería, en particular lo referente al abandono del ministerio de tantos sacerdotes, y le mostró cuánto debía amar y servir a la Iglesia a pesar de todo lo que acaecería en ella. Esta cruz rota significa el martirio de los sacerdotes que permanecen fieles a Cristo en la persecución. Los sacerdotes, aun cuando se encuentren envueltos en un torbellino infernal, me son muy queridos, le dijo María, serán pisoteados y liquidados. Es por eso que la cruz quebrada se encuentra cerca de la sotana, signo del despojamiento sacerdotal. En síntesis, la sotana tirada en tierra significa el abandono del sacerdocio por tantos sacerdotes. La tela negra significa que la Iglesia quedará viuda y será entregada a la merced del mundo. La Virgen habla bastante rato esa tarde de abril. Entre otras cosas, le habla de su asunción al cielo. En aquel momento aún no había sido declarado el dogma. Le dice, mi cuerpo no podía marchitarse y no se marchitó. Entonces le indica al vidente cómo podrá reconocer después a los 2 sacerdotes que lo ayudarán a reconciliarse con Dios y con el Papa, a quien tenía intenciones serias de asesinar con un puñal. En esta primera aparición, la Virgen le reveló toda la doctrina católica. Le pidió que se confesara y se reconciliara con la Iglesia. De una manera infusa recibió todos los conocimientos de nuestra fe católica. Le pidió que rezara mucho por la conversión de los pecadores, específicamente el rezo del Santo Rosario, ya que cada Ave María son flechas de oro que penetran en el corazón de Jesús. Le prometió que obraría grandes milagros para la conversión de los incrédulos. Le confió mensajes específicos para los sacerdotes, invitándolos a una vida de mayor obediencia al magisterio, fe intensa a las verdades reveladas, mayor oración, acoger una forma propia de vestir y un estilo de vida puro y digno de lo que son. Al regresar a su casa contó todo a su mujer, y los 2, después de buscar la ayuda indicada por la Virgen, volvieron a la Iglesia Católica. El 7 de mayo de 1947 abjuraron sus errores. Hubieron otras 3 apariciones, el 6 de mayo, el 23 de mayo y el 30 de mayo. En la aparición del 23 de mayo, Bruno fue con un sacerdote y un muchacho comunista a la gruta. Sin saber nada de las apariciones, al entrar en la gruta cae de rodillas, confiesa sus pecados,
pide perdón y se convierte. El día 30 de mayo la Virgen le pide a Bruno que vaya al convento de las Hermanas Maestras Pías Filipenses y les diga que recen por los incrédulos y por la incredulidad del barrio. Las apariciones no son todavía aprobadas formalmente por la Iglesia, pero recibieron la bendición del Papa Pío Ordinal Maxi transmitida por la Secretaría del Estado. El mismo Papa Pío Ordinal Maxi bendijo la estatua llevada hasta la gruta en procesión el 5 de octubre con la asistencia de más de 500,000 personas. El día 9 de diciembre de 1949 Bruno visitó al Papa, entregándole en sus propias manos la Biblia protestante con la que había dado muerte a muchas almas, infundiéndole su errónea interpretación, y el puñal con el que había pretendido matarlo. Pidió perdón al Santo Padre y le contó todo. El Papa le respondió que el arrepentimiento es el mayor perdón y le dio la bendición, aprobando que él fuera a predicar la misericordia de Dios transmitida por medio de la Santísima Virgen. Hechos y curaciones sorprendentes se han dado desde que la gente comenzó a visitar la gruta. Además del sorprendente aroma a rosas y a lirios, al igual que la tierra del lugar donde se apareció la Virgen al ponerla en lugares donde las personas sufren alguna enfermedad, son sanados milagrosamente. Muchas conversiones, específicamente de dignatarios de la masonería, incrédulos, pecadores e incluso judíos que entran a la Iglesia Católica. Cambios radicales en la vida y la fe de aquellos que por toda su vida vivieron reprobamente. El 12 de abril de 1980, sábado de la semana de Pascua, a las 6 de la tarde, comenzó una misa concelebrada por 8 sacerdotes en la Gruta de la Aparición, junto a la famosa abadía de Tre Fontane. La concurrencia era numerosa, más de 3.000 personas que conmemoraban la aparición allí de la Virgen el 12 de abril de 1947, también aquel año sábado de la semana de Pascua. El vidente Bruno Cornacciola ya había anunciado, según le había manifestado la Virgen el 7 de noviembre de 1979, que en esa misa iba a suceder algo extraordinario. Efectivamente, al momento de la consagración, de pronto se hizo posible mirar al sol de frente. Pietro Santiangelo, capellán de la Pía Asociación fundada por Bruno, relata los fenómenos prodigiosos que a continuación vio toda la multitud. El sol se levantó hasta el cenit, dando vueltas alrededor de su propio eje y despidiendo rayos de todos los colores y hacia todas partes. Todo el mundo quedó asustado. Unos lloraban, otros gritaban, otros suplicaban en voz alta a la Virgen. Otro aspecto maravilloso fue la imagen de la Virgen, que se puso en el momento de la consagración, de color rojo intenso, despidiendo rayos que atravesaban el techo de la gruta para unirse con los rayos que procedían del sol. Fue un espectáculo grandioso, jamás visto e inolvidable. Y no duró unos segundos, sino media hora, hasta el final de la misa. Todos vieron lo mismo. En el disco del sol, cuya vista no hacía daño a los ojos, empezaron a formarse símbolos bien definidos. Primero una M, que después fue transformándose en un corazón y a continuación en una hostia grande, en cuya superficie se formaron las siglas de la Eucaristía, Jesús. Después de la misa los fenómenos del sol fueron desapareciendo y aquel volvió a su lugar ya en el horizonte. La luz de la Virgen duró toda la noche. Bruno explicaba algo las razones de este prodigio. En los 33 años que han pasado desde la primera aparición y desde mi conversión, he recorrido todo el mundo para hablar de la Virgen. He dado más de 7.000 conferencias. Ahora tengo 67 años y no sé cuánto tiempo me queda. Por tanto, en el mes de noviembre pasado, al pensar sobre mi vida, sentí el deseo de abandonar mi intensa actividad y dedicarme a la vida de contemplación y de oración. Mi confesor aprobaba esta idea. Así, el 7 de noviembre del año pasado me fui a la gruta para dar gracias a la Virgen. Al rezar el rosario se me apareció ella en su figura acostumbrada, tal como la vi en 1947 y 22 veces en años posteriores. Sentía una gran alegría. La Virgen me habló de la conversión de los pecadores, de la situación espiritual de la humanidad y de otros temas de que ahora no puedo hablar. Al final me dijo, el próximo 12 de abril, aniversario del primer encuentro, caerá en el mismo día que en 1947, un sábado antes del primer domingo después de Pascua. En ese día quiero manifestarme con gracias espirituales y materiales. Además haré algo maravilloso en el sol, para despertar a los dormidos que han perdido la fe, y aún no creen en lo que yo he hecho aquí. Pero la Virgen,
No contenta con esta llamada de atención, que sin duda quiere que meditemos, volvió a intervenir 2 años más tarde en la misma fecha, el 12 de abril de 1982, lunes de Pascua, lunes del Ángel. En el lenguaje romano, tuvo lugar la acostumbrada celebración anual de la aparición de la Virgen en Trefontane. Durante la misa a las 18 horas, comenzó la comunión de los fieles más de los que se había previsto, hasta faltar formas. Y a esta misma hora comenzaron los fenómenos en el sol, que duraron más de 1 hora. Todos vieron, mientras muchos aplaudían gozosos, el centro del sol verde esmeralda, rodeado de un halo rosa anaranjado en el que brillaban multitud de estrellas, como llamas. El sol giraba, cambiaba de colores, parecía aproximarse aumentando de volumen, lanzaba ráfagas de luz que iluminaban a la gente y el paisaje de diversos colores. Fue evidente e indiscutible la realidad del suceso milagroso, imposible atribuirlo a leyes naturales, percibido por toda la muchedumbre presente, entre ellos numerosos enfermos en sillas de rueda. Esta aparición nos muestra la gran misericordia de Dios hacia el hombre y el papel corredentor de la Santísima Virgen. Cómo por su intervención logra convertir a uno de sus hijos quizás más alejados del corazón de Jesús. Y también el papel que cada uno de nosotros debemos tomar, de darla a conocer para que muchos se conviertan. Virgen de la Revelación, ruega por nosotros. Bruno se convirtió de inmediato y se transformó en un ferviente apóstol y un gran defensor de la Iglesia hasta su muerte en 2001. Se ha abierto en Roma su causa de beatificación. Durante todos esos años recibió alocuciones de la Virgen, sobre todo por medio de sueños, al igual que Don Bosco. Mensajes proféticos que conciernen el futuro inmediato de la Iglesia y los dramas internos por los que atraviesa. Porque la Gospa nos habla hoy en día de cruces despedazadas que debemos recoger. Podríamos ver en sus palabras un poco la figura de un faro que emite su luz como una señal para quienes queremos servir a Cristo y a su Iglesia en el seno de una gran confusión espiritual y de un profundo dolor. Nuestro mundo nada en aguas turbias. Y ya no se trata de una sola cruz rota, como en 1947, sino de muchas, las de 2016. De esta manera María nos está manifestando su inmenso dolor ante la deserción de tantos cristianos, sacerdotes y laicos, con las traiciones en el mismo seno de la Iglesia y la apostasía generalizada de nuestra época. María le revela a Bruno el nombre por el cual será invocada en aquel lugar: soy la Virgen de la Revelación. Tiene en sus manos un pequeño libro, el Apocalipsis de San Juan, también llamado el Libro de la Revelación. La Virgen de la Revelación nos invita hoy a ser los apóstoles de la Revelación. Nos indica las características de estos apóstoles que deberán permanecer fieles en el seno de la tribulación, características que le eran propias durante su vida terrenal: no se lamentarán, callarán y no se rebelarán. El libro del Apocalipsis es un texto sagrado, en parte sellado, que anuncia el porvenir de la humanidad y la victoria de Dios sobre el dragón y la bestia, después de una terrible batalla. ¿Cómo no abrir los ojos y constatar que efectivamente hoy en día, como nunca antes, el combate contra la bestia se presenta violento, decisivo? Satanás sabe que sus días están contados y juega sus últimas cartas ante la furia de la desesperación. La Gospa quiere indicarnos que estamos en un punto de inflexión, en un momento crítico sumamente decisivo de la vida de la Iglesia. Un tiempo donde se avecina la realización del Apocalipsis, donde cada uno deberá tomar partido, a favor o contra Cristo. Creo que sí, porque nunca había hecho alusión en sus mensajes a otro lugar de aparición, a excepción de Fátima en agosto de 1991. ¿Por qué vuelve a retomar este mes los puntos fundamentales de Trefontane? También es importante captar, en la intimidad de una oración ferviente con el corazón, cuánta reparación ella espera que hagamos por tantos atropellos a Jesús Eucaristía y al sacerdocio que Él ha confiado a los hombres. Mi corazón inmaculado sangra, nos dijo el 25 de abril. Noroeste nos pide que recojamos las cruces despedazadas para criticar o emitir consideraciones negativas contra ciertos sacerdotes o prelados o para hundirnos en el desánimo. No. Nos invita por el contrario a que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar y sostener a nuestros sacerdotes por medio de nuestra oración y nuestros sacrificios. ¿Qué consuelo podemos darle, uniendo nuestro corazón a su corazón inmaculado que sangra, por cierto, pero que ya ve la victoria final?
Es por ello que María busca almas que quieran ser una sola cosa con la suya. La esposa de Bruno Cornacciola, Yolanda, nos da un ejemplo admirable que será una pista de santidad para muchos consortes que padecen dificultades en su matrimonio. A pesar de las reiteradas infidelidades de Bruno antes de su conversión, Yolanda permaneció fiel en su puesto, orando con fervor, a tal punto que la misma Virgen la ha elogiado. Las promesas de Dios son y permanecerán inamovibles, le dijo a Bruno. Los 9 viernes al Sagrado Corazón que has hecho, por las instancias amorosas de tu fiel esposa antes que tomaras el camino del error, te han salvado. Esta simple práctica salvó a Bruno de la perdición. Ver PS3. La Virgen no tuvo que enfrentar este tipo de problemas con su esposo José, pero ella defendió a Yolanda, afirmándole a Bruno que ella le había permanecido fiel y que nunca había cometido las faltas de las que él la acusaba. Efectivamente, él le pegaba, sin duda para descargar sobre ella el remordimiento de sus propias infidelidades. Y lo había hecho la noche misma que precedió la aparición. La Virgen también nos dice: las Ave Marías rezadas con fe y amor son otras tantas flechas de oro que alcanzan el corazón de Jesús. Símbolo de copyright. Children of Medjugorje del mes de mayo de 2016. Sor Emanuel. Hijitos míos, soy vuestra madre, la siempre Virgen María, y estoy con vosotros porque el Padre así me lo ha pedido, y este es mi tiempo, de mi presencia, en la humanidad entera. Os he dicho que aun de aquellos que no me conocen, que no me aman, no por eso yo me aparto de ellos. Yo os busco en todo momento, porque mi Hijo así me lo pidió en la cruz. Soy la madre de todo el género humano y vengo en estos momentos a luchar más fuertemente contra la maldad de Satanás, que se ha desatado, porque vosotros mismos no habéis hecho lo necesario para detenerlo. Yo, como madre vuestra, por ser arca de salvación para infinidad de almas que se acerquen a mí, muchas almas serán salvadas, a pesar de que estaban prácticamente condenadas. Porque yo las atraeré al corazón de mi Hijo y sus méritos las purificarán. Son mis tiempos, porque así lo ha permitido nuestro Dios, nuestro Creador, mi Señor. Son tiempos de su misericordia, en donde me ha permitido a mí, como Madre de la Misericordia, salvar a aquellas almas que están alejadas de su amor. Voy buscando alrededor del mundo esas almas que están equivocadas, pero que todavía hay duda en su corazón, si seguir en la maldad o regresar al bien, que alguna vez se les enseñó. Estas almas todavía pueden salvarse, porque todavía tienen en su corazón remanentes del amor de nuestro Dios. Todavía la gracia de nuestro Dios puede penetrar a ellas y salvarles eternamente. No dudéis, mis pequeños, de la gran misericordia de nuestro Dios. Confiad y orad, pero con una seguridad tal de que podéis salvar almas para nuestro Dios. Por eso habéis sido preparados por años, para que vosotros confiarais en su amor, en su misericordia, sabiendo que aun a pesar de que su justicia caiga ya sobre la tierra, y yo puedo todavía tomar su misericordia infinita para estas almas que se puedan salvar, aunque vosotros tenéis también que ayudarme con vuestra oración, pero que sea una oración profunda, unida a la mía. Sois mis hijos, soy vuestra madre, y así juntos debemos salvar a tantas almas engañadas pero que todavía llevan una pequeña luz en su corazón. Porque yo, como madre vuestra, vengo en estos tiempos a rescataros contra las fuerzas de Satanás. Mi Hijo me dio la gracia de ser vuestra madre y yo voy buscando, con el amor de mi Hijo, a todas las almas alrededor de la tierra. Veo cómo el hombre se ha dejado seducir con los engaños de Satanás. Habéis preferido la inmundicia, la impureza, la inmoralidad, el desamor a todas las bondades y enseñanzas que tanto le costaron a mi Hijo para la perfección humana. El pecado encadena y esclaviza. No habéis sabido controlar vuestras pasiones, no habéis sabido apreciar lo que mi Hijo os dio, que fue puro amor. Ciertamente vuestra humanidad afectada por el pecado tiende a buscar el mal, con las pasiones desordenadas. Pero mi Hijo os dio alimento divino, su propio cuerpo y sangre para que os alimentarais, y vuestra alma se llenara de vida y de poder divino, y así pudierais vencer fácilmente las pasiones de la carne. Primera comunión en Erbil, Irak, en misa celebrada en la iglesia perseguida por el Estado Islámico. Pero Satanás os ha sabido engañar y vosotros tragasteis el anzuelo. Él sabe que vosotros, sin alimento divino, fácilmente caéis en sus redes y os debilitáis, y de esa forma no le podéis vencer. Habéis aceptado sus errores y mentiras en vuestra vida. No pedisteis discernimiento divino, que os podía dar mi esposo,
el Santo Espíritu de amor y quedasteis totalmente a merced de vuestra humanidad, debilitada, impura y en muchos casos, perversa. Porque os llenasteis con tanto pecado de Satanás, que así como él os ha pervertido, ahora vosotros pervertís y destrozáis el alma de otros de vuestros hermanos en muchas formas. Satanás no utiliza solamente un camino para venceros. Es muy hábil y si vosotros no sabéis cómo vencerle, si no os preparáis para vencerle llenándoos de sabiduría divina y alimentándoos con el amor de mi Hijo, entonces os volvéis fácil presa de Satanás. Y lo peor de todo, os volvéis instrumentos de su maldad y por eso se ha diseminado tanto su maldad en el mundo. Porque muchos de vosotros, muchos de vuestros hermanos no solamente se dejaron vencer por su maldad, sino que ahora sois vosotros instrumentos de su maldad. Sois mis hijos y yo os cuido también, mis pequeños. Pero debéis poner mucho de vuestra parte y sobre todo en estos tiempos de tanta maldad que se ha desatado sobre la tierra. Para poder vencer tanta maldad os debéis llenar de mucha bondad y debéis buscarla. Venid a mí mis pequeños, con humildad, con amor, viviendo en pureza y buscando la santidad. Porque si no estáis vosotros deseosos de perfección, no podréis mejorar ni vencer al que ha querido destruir el amor por los siglos. Venid pues, con ese deseo de lucha y de mejora, y pedidme lo que deseéis para vencer a Satanás en vuestra vida y en la de vuestros hermanos. Su poder es grande, pero ante la presencia de mi Hijo, nada puede. Dejadme, mis pequeños, que yo os guíe y os proteja, que os anime a seguir cuando os sintáis vencidos y debilitados. Venid, que yo os puedo levantar, puedo curar vuestras heridas, os puedo alimentar y así seguir ayudando a mi Hijo en la sanación de este mundo que vosotros mismos descuidasteis. Ahora es vuestro tiempo, tiempo para volver a ganar lo que mi Hijo os dio. Él venció a Satanás en el tiempo en el que vivió y ahora vosotros, permitiendo que Él viva en vosotros, deberéis vencerle también y así preparar el reinado de mi Hijo sobre la tierra. Venid pues a mí, mis pequeños, que yo os ayudaré a conseguir el triunfo final. No claudiquéis, yo estoy con vosotros y os amo de todo corazón. Se os ha pedido tanto un cambio de corazón, vivir más en la oración, en la pureza de vida y no lo habéis hecho, mis pequeños. Y estáis viendo ahora las consecuencias de vuestra negligencia y de vuestro olvido a las leyes y peticiones de nuestro Padre Dios. Pero estoy aquí, mis pequeños, con vosotros y alrededor del mundo. Estoy en el corazón de todos aquellos que me aman, que me invocan, que piden mi ayuda. Yo no desoigo ninguna de vuestras peticiones y necesidades. Pero también tiene que haber un cambio en el corazón del hombre, para que regrese al camino que os va a dignificar nuevamente como hijos de Dios. Ved a vuestro alrededor y aunque se os ha pedido no juzgar, podríais vosotros en muchos de vuestros hermanos pensar que ellos son realmente hijos de Dios. Desgraciadamente el mal se ha posesionado de muchas almas y un hijo de Dios no puede vivir en la maldad, no puede dar ejemplo de que está en contra del amor y de la bondad de nuestro Dios. Las almas que no buscan esa forma de vida que mi Hijo os enseñó, no pueden ser llamados hijos de Dios, porque un hijo de Dios tiene que transmitir lo que mi Hijo transmitió, que es vida espiritual, ejemplo de perfección, ejemplo de amor, ejemplo de virtud. Y estos hermanos vuestros están muy lejos de todo ello, pero no por eso los debéis odiar o hacer a un lado de vuestra vida, porque mi Hijo os lo dijo claramente, vengo por los enfermos, no por los sanos, y si vosotros vais a seguir el camino de mi Hijo, debéis buscar por vuestros hermanos enfermos. Debéis aliviarlos de su pecado, de su maldad y todo eso a través de la oración, de vuestra donación, como mi Hijo lo hizo por vosotros. Él se donó, Él evangelizó, sufrió por vosotros en múltiples formas, y todo para dejar ejemplo de vida, de amor, de sabiduría divina, para que vosotros los tomarais e hicierais la parte que a vosotros, en este tiempo, os toca. Es el momento de cambio, es el momento del triunfo de mi Hijo sobre el mal, pero es el momento grande de la salvación de las almas. Y vosotros tenéis esa tarea grande y divina de salvar almas, de dárselas a mi Hijo, como mi Hijo se dio para salvar vuestra propia alma. Estáis llenos de bendiciones de nuestro Dios, estáis llenos de bendiciones de parte mía, pero no veáis solamente por vuestra propia salvación y la de los vuestros. Hay un mundo entero por salvar. Una gran cantidad de hermanos vuestros no están preparados para su salvación eterna. Y solamente a través de vuestra oración y vuestra donación,
Siendo otros Cristos en estos momentos de la humanidad, muchas almas podrán salvarse. Se os ha insistido en estos últimos momentos, que hagáis esto por vuestros hermanos, porque el tiempo ya es inminente. Es muy breve, mis pequeños, por los grandes desastres que se llevarán a muchas almas de vuestros hermanos. Miles y millones de almas podrán morir en segundos y deben estar ellas salvadas por vuestra intercesión. Mis pequeños, se os ha explicado ya mucho que la oración de corazón y en unión en la comunión de los santos puede hacer grandes milagros. Y es cuando ahora se necesita, mis pequeños, que se logre el milagro a través de vuestra oración y sobre todo, del amor que pongáis en vuestra oración. Bien podríais estar vosotros en la situación en la que están muchísimos de vuestros hermanos y por gracia divina, estáis con vuestro Dios en estos momentos. Por agradecimiento a nuestro Dios y Creador, os pido, mis pequeños, os unáis a mis oraciones de madre. Y madre que quiere la salvación de todo el género humano, porque así me pidió mi Hijo. Uníos conmigo en todo momento, día y noche pedid esa gracia a mis pequeños, para la salvación de vuestros hermanos que necesitan ser salvados. Que Satanás los tiene encadenados en su maldad y solo el amor y la oración podrán desencadenarlos y salvarlos. Os lo pido, mis pequeños, estad conmigo con vuestra madre y ayudadme a salvar muchas almas para mi Hijo, para que vaya creciendo el redil para los nuevos tiempos, para la nueva vida, para el amor en pleno. Os amo, mis pequeños, os amo con corazón de madre, os amo por el amor de nuestro Dios. Gracias, mis pequeños. Mi Dios y Señor, Padre de todo lo creado, os bendiga, que mi Hijo, bendición de mi Dios y Señor a mi corazón y a mi vientre virginal, os bendiga y que mi esposo, el Santo Espíritu del amor, la sabiduría, la palabra, el amor, también os bendiga. Y recibid también de mí vuestra Madre Celestial, mis bendiciones y mi ternura. Y preparad vuestra voluntad a una libre donación para ser guiados al triunfo de la verdad y del amor.